Hola chicos, ahora los saludo desde un poco más lejos que de costumbre, pero no importa la distancia, podemos repasar algunas cosas de las que hemos aprendido este bimestre y aprender algunas otras por estos medios. Vamos a repasar hoy sobre ácidos y bases, ¿sí? Ya es algo que hemos visto un poco cuando nos veíamos en persona. Les estoy poniendo aquí también a dos científicos relevantes para el tema, a Svante Arrhenius, un sueco, un químico sueco, y a S.P.L. Sørensen, un químico danés. Svante Arrhenius fue quien definió lo que usamos, la definición que usamos como de ácido y de base, y Sørensen fue quien se le ocurrió la idea de utilizar la escala de pH, la definió, lo veremos más adelante. Arrhenius definió que cuando yo pongo una sustancia en agua, en disolución, y libera iones H+, entonces tengo un ácido. Y si pongo una sustancia en disolución y libera iones hidróxido, es una base. Arrhenius se dedicaba a estudiar las disoluciones electrolíticas. ¿Qué quiere decir? Disoluciones en las que yo agrego algo que se va a separar en iones y cómo tengo cargas libres. Las cargas libres pueden conducir la electricidad. Recuerden eso de su curso de física del año pasado. Entonces él estudiaba cómo conducía la electricidad las disoluciones de iones. Se dio cuenta que muchos ácidos y muchas bases al disolverse conducían la electricidad. Entonces se dedicó a averiguar qué tipo de iones liberaban los ácidos y las bases. Encontró que los ácidos liberaban iones hidrógeno, son cationes. Recuerden que un ion positivo es un catión, y las bases liberaban aniones porque el hidróxido es un ion negativo. Aquí tenemos de ejemplo la disociación del agua, aunque es algo que ocurre en una muy pequeña concentración. Cuando yo tengo cierta cantidad de agua, se va a estar separando en una pequeña proporción en estos iones, H+ y OH-. Como el agua se separa tanto en iones H+ como iones OH-, es un ácido y es una base, de acuerdo a la definición de Arrhenius. Entonces esa es una de las explicaciones de por qué el agua es un compuesto neutro, el agua pura. Ahora, Sørensen desarrolló esta escala de pH en 1909 para simplificar cómo expresamos la concentración de iones en las disoluciones. Como dijo Arrhenius, si yo disuelvo algo en agua y suelta iones H+, yo podría medir esa concentración para decir qué tan ácido es. Pero como esas concentraciones son pequeñas, del orden de por 10 a la -5, a la -3, a la -12, para trabajar con números enteros y positivos fue que Sørensen definió el pH como el logaritmo el negativo del logaritmo base 10 de la concentración molar de un ácido. La concentración molar es qué cantidad de sustancia en mol tengo por litro de disolución. Esta escala, la escala que definió Sørensen para el pH, es logarítmica. Quiere decir que la separación que yo tengo entre una unidad y otra no es equitativa, equivalente, como por ejemplo en la escala Celsius o centígrada, del 0 al 1 hay una unidad de diferencia tal cual, y del 1 al 2 hay una unidad de diferencia. Aquí yo tengo una escala donde tengo unidades 0, 1, 2, 3, así, pero resulta que la separación entre ellas va de 10 en 10, y si me salto del 0 al 2, ya ahí no avancé 10, sino 100. Eso es lo que hace una escala logarítmica. Ahora, también ya habíamos revisado en clase el pH de algunas sustancias comunes o cotidianas o que incluso están en nuestro cuerpo, ¿sí? Ya habíamos hablado hace un momento de que el agua finalmente la consideramos como una sustancia neutra, ¿sí? Porque tanto libera iones H+ y iones OH y eso se neutraliza. El 7 en la escala de pH es el valor neutro. Abajo de 7 tenemos ácidos. Mientras más cerca del 0 estamos, más ácido es algo. Por ejemplo, en nuestro estómago tenemos ácido clorhídrico tal cual, que ayuda a la digestión de nuestros alimentos junto con otras cosas que tenemos, enzimas digestivas, pero el ácido clorhídrico que tenemos en nuestro estómago es muy importante que mantenga la concentración que tiene que tener para que podamos hacer bien la digestión y también
para que no tengamos un exceso de ácido que nos produzca incomodidad o incluso alguna enfermedad como reflujo o así. De hecho, cuando nos recetan un antiácido, lo que nos están dando son justamente lo que está del otro lado, aquí más o menos en el 10, que son un antiácido, ¿sí? Para neutralizar el exceso de ácido que podemos llegar a tener en el estómago. A veces, la mayoría de los alimentos, yo les comentaba en clase, que la mayoría de los alimentos son ácidos. Digo, los cítricos evidentemente sabemos que son ácidos. De hecho, así conocemos una de las características de las sustancias ácidas. Sabemos que tienen un sabor agrio. ¿Por qué? Porque hemos tomado agua de limón, porque comemos vinagre en nuestra ensalada, ¿sí? Antes los químicos en el laboratorio para caracterizar las sustancias, además de decir de qué color eran y así, las olían, las probaban. No es algo recomendable, por supuesto, pero era una forma que tenían de caracterizar los compuestos que estudiaban. Por ejemplo, las bases tienen un sabor amargo y son resbalosas al tacto. ¿Cómo podemos saber eso? No estamos tocando los reactivos de laboratorio que pudieran ser peligrosos, pero si ustedes se han lavado las manos y de hecho se las tienen que lavar muy seguido ahora, el jabón es una base, ¿sí? Y es resbalosa al tacto y si alguna vez les ha caído sin querer en la boca deben haber probado su sabor amargo. La mayoría de las cosas del cuerpo, más allá del ácido estomacal, tienen que tener pHs cercanos a lo neutro, ¿sí? La sangre tiene un pH como entre 7.4, 7.5 y es importante que se mantenga así. La saliva, por ejemplo, como forma parte también de lo que nos ayuda a hacer la digestión, es un poco ácida. No debe ser demasiado ácida porque si no daña también el esmalte de nuestros dientes, pero la mayoría de las cosas de cómo funciona nuestro cuerpo también tienen que ver con un equilibrio ácido-base. Ahora, ¿cómo medimos este pH? Hay una manera de hacerlo que es visual, es muy visual, es utilizar otra sustancia que cambia de color cuando la ponemos en contacto con ácidos o con bases. Estos son los indicadores ácido-base. ¿Sí? Sustancias que cambian de color en presencia de diferentes concentraciones de iones hidrógeno H+. Y tenemos algunos ejemplos de indicadores ácido-base comunes que podemos usar en el laboratorio: fenolftaleína, anaranjado de metilo, rojo de metilo. Aquí hay una pequeña tabla donde quiero que noten, bueno, por ejemplo, les mencionaba la fenolftaleína. La fenolftaleína, que está en la penúltima línea de esta tabla, cuando está en una disolución ácida es incolora. Cuando el pH cambia a básico se va a poner rosa o color fuchsia, como el color de las bugambilias, ¿sí? Que tenemos en la escuela. Pero quiero que noten también que el intervalo del que nos va a decir el pH un indicador no es como que nos dé un pH exacto, porque por ejemplo la fenolftalina tiene un intervalo de viraje, es decir, de dónde a dónde cambia entre 8.2 y 10. ¿Sí? Entonces podemos tener una idea con los indicadores ácido-base del pH en el que se encuentra algo, ¿sí? Y además también si tenemos, por ejemplo, una disolución muy básica que tenga un pH 10, si utilizamos un indicador como el rojo Congo, que tiene un intervalo de viraje entre 3 y 5, ese no nos va a dar mucha información. Entonces, los indicadores como tal son eso, indican, nos pueden decir, dependiendo si conocemos nosotros sus colores cuando están en ácido y cuando están en base, nos pueden dar una idea de si una disolución es ácida o básica. Pero para conocer de manera exacta el pH contamos con unos aparatos que tienen un electrodo, quiere decir que miden algo que tiene que ver con la electricidad y que relacionan entonces la concentración de iones hidrógeno. Recuerden que les expliqué que los iones hidrógeno o los iones OH hacen que las disoluciones en las que están disueltos conduzcan la electricidad. Entonces, estos aparatos aprovechan eso, hacen medidas de la conducción de la electricidad que tienen esas disoluciones y entonces lo relacionan con un valor de pH. Este tipo de aparatos que tienen un electrodo que mide una concentración y que da un valor de pH se llaman potenciómetros. Y de hecho en el colegio tenemos uno. Espero que pronto podamos regresar para usarlo.
Y para finalizar, quisiera que pusieran en práctica la fórmula de Sorensen de la definición del pH y calcularan el pH de las disoluciones que están aquí. En la tabla se les indica la concentración de las disoluciones. Ustedes tendrían que calcular el pH con la fórmula de Sorensen. Deben recordar que el valor de pH debe ser un número siempre positivo, ¿sí? Porque en la fórmula ustedes van a calcular el logaritmo de los valores de concentración, pero tienen que cambiarle el signo porque la fórmula dice menos logaritmo, porque los valores de pH son siempre positivos. Bueno, chicos, por ahora los dejo. Espero hablar pronto con ustedes.